El tema de hoy, Dios muestra su voluntad a la humanidad. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? En principios bíblicos. La Biblia muestra los pensamientos de Dios y su voluntad. ¿Nosotros hacemos la voluntad de Dios o hacemos la nuestra? Y en muchos temas y en muchas enseñanzas he hablado sobre este pensamiento, sobre somos lo que creemos y pensamos, y cómo somos. Nuestra actitud y nuestra conducta y forma de vivir muestra lo que creemos y pensamos y cómo somos. Y hoy vamos a estar profundizando y vamos a estar viendo los puntos, los pasos sobre cómo debemos de entender la voluntad de Dios, y para eso pues siempre utilizamos los versos de la Biblia, y en esta ocasión vamos a ir a Primera de Juan, al capítulo 2, y en el verso 17 lo que la Biblia dice ahí. Y en este verso 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en esta parte nos vamos a detener y vamos a profundizar este verso, y vamos a leer solamente donde dice: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y podemos ver ahí una promesa de Dios, y podemos ver también esto como un principio. La voluntad de Dios, que Dios nos muestra a la humanidad, consiste en principios bíblicos. ¿Por qué consiste en principios bíblicos? Porque Dios muestra sus pensamientos en la Biblia. Toda la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios. Entonces nosotros, para hacer la voluntad de Dios, necesitamos relacionarnos con la palabra de Dios. Necesitamos leer la Biblia. Cuando leemos la Biblia, nosotros vamos a conocer los principios bíblicos. Y por ejemplo, en este libro de Juan, en Primera de Juan, estamos viendo uno de los principios. Podemos verlo como principio o podemos verlo como una promesa. Y dice aquí: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces es bien importante que hagamos la voluntad de Dios, porque si no hacemos la voluntad de Dios, entonces vamos a tener problemas. Una de las cosas que, por ejemplo, siempre estoy hablando de esto: somos lo que creemos y pensamos, y cómo somos. Y de ahí, cuando nos hacemos esta pregunta, nos detenemos y nos vamos a poner a pensar. Vamos a ver quiénes somos, en qué creemos y en qué pensamos. Y es muy fácil que la gente conozca quiénes somos, qué creemos y qué pensamos, porque nuestra actitud y nuestra conducta y nuestra forma de vivir muestra lo que creemos y pensamos y cómo somos. Es muy sencillo. Entonces, en esta parte estamos viendo que todo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una promesa para siempre. El que hace la voluntad del Señor Jesucristo permanece para siempre. Esto el Señor Jesucristo, Él mismo dijo: si permanecéis en mi palabra, permaneceréis vosotros también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El que hace la voluntad del Señor Jesucristo permanece para siempre. Vamos a ver en Lucas 10, en el capítulo 27, lo que la Biblia dice ahí. Y en esta parte vamos a ver en aquel tiempo en el que el Señor Jesucristo compartía el Evangelio, y vamos a ver dos mandamientos que están ahí, y los vamos a ver como los dos principios grandes y mayores, porque en esta parte la Biblia dice que en aquella ocasión, cuando el Señor Jesucristo estaba compartiendo el Evangelio, había una persona, y había cuestiones sobre la voluntad de Dios, y qué tenía que hacer una persona para salvarse. Entonces había una persona que el Señor Jesucristo le hizo unas preguntas, y dice aquí en el verso 27 del capítulo 10 de Lucas, dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el 28 dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y en esta parte, la Biblia nos enseña sobre dos principios, los dos principios mayores y los más grandes. Y dice en esta parte, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos principales mandamientos de la buena voluntad de Dios. Fíjense, en esta parte, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que amemos a Dios. ¿Cómo vamos a demostrarle el amor a Dios? Decimos que lo amamos, pero tenemos que mostrarle nuestro amor a Dios con una acción, con un ejemplo, con una actitud, con una conducta, con una manera de vivir. Nuestra actitud y nuestra conducta y nuestra manera de vivir van a dar un testimonio de que amamos a Dios, de que amamos a nuestro prójimo. Y el Señor Jesucristo le dijo en el verso 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto consiste toda la ley, en estos dos mandamientos. Y estos mandamientos, ¿qué nos están enseñando? Principios. Si amamos a Dios, si amamos a nuestro prójimo, vamos bien. Ahora vamos a ver en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13 y en el verso 20, lo que dice la Biblia ahí. En Hebreos 13, verso 20. Y ahí dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en esta parte podemos ver lo que la Biblia dice en el libro de los Hebreos. Y dice en este verso 20, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en esta parte podemos ver que la Biblia nos enseña y dice aquí que solamente Dios dice aquí esta parte, aptos. O sea que Dios da la facultad de hacer su voluntad. Dice en este verso 21, dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Dios es quien da la facultad, da la capacidad, da la habilidad de poder amar a Dios y de poder amar a nuestro prójimo. Dice aquí, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Y ahí después tenemos una coma y dice ahí, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Y dice en esta parte, vamos a ver aquí, dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. ¿Quién lo hace? Fíjense, ¿quién hace las cosas de esa manera? ¿Quién hace que nosotros tengamos esa sencillez, esa humildad de hacer las cosas que a Dios le agradan? Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, por el Señor Jesucristo. Nadie, ningún humano puede hacer las cosas que son agradables delante de Dios. Porque en este verso dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo
Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a ir al libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3 y en el verso 9, lo que dice ahí también la Biblia, hablando sobre la voluntad, hablando sobre este principio, y que lo podemos encontrar en muchos libros, los principios de Dios. Cuando leemos la Biblia, vamos a encontrar los principios. ¿Y cuáles son los principios? Siempre vamos a utilizar los principios. Son una recomendación que Dios nos está haciendo, que Dios nos está pidiendo que hagamos, para que tengamos esa paz y para que tengamos esas promesas. Y en esta parte, en segunda de Pedro, en el capítulo 3 y en el verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y vamos a ver una de las voluntades de Dios tan grandes que tiene en esta parte, lo que el apóstol Pedro dice. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y fíjense cuál es la voluntad de Dios. Dios le muestra su voluntad a la humanidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios espera que todos procedamos al arrepentimiento. Que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno vaya a ese juicio que habrá al final. Al final habrá un juicio en el cual la Biblia dice que no habrá una sola persona que se quede de pie delante de Dios. Dice que toda rodilla se doblará delante de Dios. Y dice la Biblia que todos confesarán que el Señor es el Señor Jesucristo. No habrá una persona que no diga su nombre, porque Él es el Señor Jesucristo. La voluntad de Dios es que toda la humanidad proceda al arrepentimiento, al perdón de los pecados, para salvación. Eso es lo que Dios espera de toda la humanidad. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que toda la humanidad proceda al arrepentimiento, al perdón de los pecados, para salvación. Y vamos a ver en qué consiste la condenación. Y vamos a ir al libro de Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 3, y en el verso 17 vamos a ver lo que la Biblia dice ahí. Vamos a ver en qué consiste la condenación. ¿Por qué hay una condenación? Y solamente la gente será condenada por una sola razón. Y la Biblia nos enseña aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el verso 17, en qué consiste esta condenación. ¿Por qué Dios está tan preocupado y por qué Dios muestra su voluntad a la humanidad para que la humanidad proceda al arrepentimiento, al perdón de los pecados, para salvación? Y aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y fíjense, en esta parte la Biblia nos enseña en qué consiste la condenación. ¿En qué consiste la condenación? En el no creer. La voluntad de Dios es que no seamos condenados. La condenación consiste solamente en el no creer en el Señor Jesucristo. Todos los pecados son perdonados. Solo necesitamos hacer una cosa para salvarnos y para que la voluntad de Dios se realice en nuestra vida. Solo necesitamos hacer una declaración. Y esto lo podemos hacer mientras estamos escuchando
esta enseñanza, y yo espero que esta enseñanza sea de bendición para muchas personas donde quiera que vean este video, porque todo lo que se hace, en todo lo que se trabaja, se hace para la gloria de Dios, y que pues que la gente abra los ojos y que realmente hay un final, y que ese final, pues mucha gente no querrá estar en ese final, pero tiene que llegar. Una de las cosas que solamente yo les puedo decir, usted puede declarar esta declaración que les voy a enseñar, y es muy sencilla y tiene mucho poder. Solamente necesitamos hacerlo con todo el corazón. Y vamos a decir estas palabras así: Señor Jesucristo, yo creo en ti. Perdóname, sálvame del poder del pecado. Yo te pertenezco. Dios, ten misericordia de mí. Dios te enseñará a hacer su voluntad. Esto lo puedes decir todas las veces que te sientas desanimado, todas las veces que sientas culpa, y muchas de las veces a veces se siente en que Dios está muy lejos, en que Dios no nos perdona. Pero esas son mentiras. Hemos hablado sobre cómo se forman los pensamientos negativos y los pensamientos positivos. Y nosotros le damos vida a un pensamiento positivo o a un pensamiento negativo. Y lo que tenemos que hacer es leer la Biblia. Leyendo la Biblia vamos a encontrar los principios y los valores en los cuales vamos a vivir. Vamos a ir más adelante y vamos a ver en Primera de Juan, en el capítulo 2 y en el verso 1, lo que el apóstol Juan dice ahí. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, y la Biblia dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y vamos a detenernos ahí en esta parte de el capítulo 2, en el verso 2, y dice ahí: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Verso 3: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo, como el Señor Jesucristo anduvo. ¿Qué ejemplo nos dejó el Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la conducta? ¿Cuál fue la actitud? ¿Cuál fue el carácter de él? ¿Cómo vivió en su vida? ¿Con qué humildad? Él nos habla mucho sobre que él vino a hacer la voluntad del Padre. El gran anhelo que él tenía y la gran pasión que él tenía era la obediencia a su Padre. Y Él nos ha dejado ese ejemplo a seguir. Entonces la Biblia nos enseña aquí, y el apóstol Juan dice, en el verso 4, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces fíjense, en esta parte vamos a ver, como estamos viendo, los principios. Los dos principios más grandes que la Biblia nos enseña es que amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la Biblia nos enseña aquí
en este verso 4 y dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Fíjense, solamente lo que tenemos que hacer es guardar la palabra de Dios. Y dice aquí, el amor de Dios se ha perfeccionado en esa persona. En el guardar su palabra. El guardar su palabra es el ponerla por obra. Practicarla. Practicarla. En el verso 6 dice, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Y vamos a ver más adelante, vamos a ver en el verso 7. Y ahí dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz. Y él, dice, y en él no hay tropiezo. Y vamos a ver en el verso 10, ahí lo que dice. El que ama a su hermano, permanece en la luz. Y él no, dice, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. Y vamos a ver en esta parte lo que la Biblia nos enseña y dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y en esta parte vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. Y hemos visto muchas veces, por ejemplo, cuando el entendimiento y la sabiduría se nos apaga o se nos oscurece. Pero la Biblia siempre nos está enseñando sobre el pecado. Porque dice aquí en el verso 11, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y fíjense una de las cosas, ¿cómo es que nosotros decimos que amamos a Dios? ¿Cómo es que nosotros decimos que amamos a nuestro prójimo cuando lo aborrecemos? Una de las cosas que yo me pongo a estudiar y me pongo a investigar es que ¿cómo es posible que nosotros empezamos a sentir y a pensar cosas malas y nosotros no paramos de pensar o de sentir ese pensamiento malo? Empezamos a pensar más mal y más mal. Una de las cosas que nosotros debemos de analizar es que ese pensamiento no viene de Dios. Ese pensamiento malo Dios no lo está poniendo, no lo está mandando a nuestra mente, a nuestro corazón. Como hemos hablado, la Biblia, cuando habla sobre el corazón, literalmente está hablando de la mente, donde se concentra toda la información. Porque ahí en la mente se piensan los pensamientos y luego se toman decisiones, luego se toman acciones, y esas acciones van a causar dolor o van a causar alegría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se nos apaga la luz? O quedamos cegados, como dice la Biblia aquí, quedamos cegados de tinieblas, no vemos. Pero nosotros, cuando empezamos a sentir un pensamiento malo, empezamos a pensar ese pensamiento, empezamos, bueno, él me hizo esto, ella me hizo esto, están hablando esto de mí, bueno, no me gusta lo que se está haciendo en contra de mí, bueno, es una injusticia. Y empezamos a pensar un montón de pensamientos malos. Esos pensamientos no vienen de Dios. Esos pensamientos no vienen de Dios. Esos pensamientos el diablo los está mandando. Porque es muy fácil de que el diablo penetre el corazón o la mente de una persona. Es muy sencillo. ¿Por qué? Cuando nosotros no tenemos esa relación con la palabra de Dios, nosotros no estamos relacionados con la palabra de Dios, entonces, ¿qué hay en nuestra mentalidad? Como comenzamos
y estábamos hablando y les estaba enseñando sobre este pensamiento. Somos lo que creemos, somos lo que pensamos. ¿Quiénes somos? Entonces cuando por ejemplo, nosotros creemos en Dios, decimos, yo creo en Dios. Pero el creer en Dios dice, debemos de andar como el Hijo de Dios anduvo. ¿Cómo anduvo el Hijo de Dios? El Hijo de Dios estuvo apegado al Padre, estuvo apegado a la palabra de Dios, vivía en el poder del Espíritu Santo. Fíjense. Entonces cuando nosotros hacemos una declaración y decimos, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo estoy siguiendo a Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces en esta parte, vamos a detenernos y vamos a ver nuestra vida, cómo está nuestra vida y cómo estamos caminando con Dios. ¿Estamos caminando en luz o estamos caminando en tinieblas? Y vamos a ver lo que dice en el verso 12. Y dice ahí, os escribo a vosotros, hijitos, dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y en esta parte vamos a ver lo que la Biblia nos enseña y cómo el apóstol Juan nos hace esta recomendación. Y esto lo podemos ver como un principio, porque la Biblia dice aquí en este verso 14, dice, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Fíjense, lo que habla en Génesis, lo que habla en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, y qué dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y qué dice en el principio? ¿Qué dice en el principio en el libro de Génesis? En el principio todas las cosas fueron creadas por Dios. ¿Qué es lo que los padres conocen? Lo que se les enseñó desde el principio. ¿Qué conocen? Las escrituras, la palabra de Dios. Esto es para los padres. Y luego dice más adelante, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y fíjense en esta parte lo que la Biblia nos enseña. Para todos los jóvenes que atraviesan la tentación, las tentaciones que el mundo tiene, porque el mundo tiene las tentaciones, el mundo tiene los placeres, el mundo ofrece la satisfacción, el pecado. Pero la Biblia dice que debemos de resistir al pecado y a los engaños del diablo. ¿Cómo un joven va a ser fuerte y cómo un joven va a resistir a la tentación? Y dice aquí, dice en esta parte, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Porque la palabra de Dios permanece, dice, en vosotros. Habéis vencido al maligno. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es cómo el Señor Jesucristo en Lucas 4, en el Evangelio de Lucas, cómo es que ahí en el capítulo 4 podemos ver las tentaciones, las 3 tentaciones que tiene el Señor Jesucristo en el desierto durante los 40 días de ayuno. Cómo el Señor Jesucristo se enfrenta al diablo con la palabra de Dios. Cómo el Señor Jesucristo se enfrenta al maligno con la palabra de Dios y lo vence. ¿Cómo los jóvenes se van a enfrentar al maligno? En este mundo que vivimos, en este mundo lleno de pecado, en este mundo caído, en esta sociedad desintegrada, no hay esperanza y lo único que vemos es maldad y maldad, donde quiera que nos paremos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un joven? Dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esa es la única manera de cómo vencer la tentación, de cómo vencer al maligno, con la palabra de Dios. Entonces es bien importante que nos mantengamos relacionados con la palabra de Dios, que siempre estemos relacionados con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cuando tengamos un enfrentamiento con el mal, vamos a hablar la palabra de Dios. Una de las cosas que a veces mucha gente se pone a pensar, bueno, pero ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre cuando yo estoy hablando con el maligno? El maligno utiliza a la gente. Muchas de las veces podemos experimentar, por ejemplo, cuando hay
malos entendidos en el trabajo, en la calle, en la tienda, en cualquier lugar donde una persona está irritada, insulta, maldice o cualquier cosa que se hace que no está bien, que está fuera del orden, podemos ver ahí una obra del mal, una obra del mal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Debemos nosotros de protegernos con la palabra de Dios y ser fuertes. Una de las cosas que nosotros no podemos caer en las discusiones, en los pleitos, cuando todo eso se presenta. Vamos a ver en el verso 15 lo que dice la Biblia ahí. Dice en el verso 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vamos a ver otra vez ahí. Y dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. En el verso 17 dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y vamos a hasta ahí nos vamos a detener hoy, hasta ese verso 17. Y quería solamente que viéramos un verso ahí en Romanos capítulo 1, en el verso 18, y vamos a ver por qué es bien importante que la gente piense y reflexione en lo que está pasando en su vida. Una de las cosas que debemos de saber es que, como comenté al principio, la vida es temporal. La vida tiene solamente un corto tiempo, un corto plazo aquí en la tierra, y el vivir en esta tierra es como el vivir en un sueño, y después de ese sueño habrá un despertar. Pero una de las cosas que la Biblia dice, y hemos oído muchas veces, de que hay un infierno donde todos los que quisieron seguir el mal tendrán que enfrentarse a esa condenación y vivir ahí para la eternidad, vivir en esas llamas de fuego. Entonces, una de las cosas que Dios hace, Dios revela su voluntad a toda la humanidad. Y una de las cosas que hace Dios también para revelarse a toda la humanidad, aunque hay tantas personas que dicen que no creen y que no existe Dios, la Biblia nos enseña en este libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 18, y ahí dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, dice, que detienen con injusticia la verdad. Y aquí la Biblia dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y en esta parte podemos encontrar que cuántas personas conocen la palabra de Dios, cuántas personas conocen lo que la Biblia dice. En muchas áreas de educación, es por ejemplo que en las escuelas, los maestros, y hay tantas personas que conocen el documento, la Biblia, y detienen la verdad con injusticia. Y dice: y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y lo que necesitamos hacer, para que nosotros no caigamos en engaños, y cuando empezamos a oír comentarios de personas que, bueno, supuestamente están muy educadas, pero bueno, ellos detienen la verdad. Nosotros debemos de leer la Biblia y encontrar qué es lo que Dios quiere decirnos. La Biblia dice que Dios se revela a través de la creación. Toda la creación revela que Dios la hizo. Dios hizo la creación. Otra de las cosas que ocurre también es que Dios se revela en la conciencia de nosotros. Creyentes o no creyentes, sabemos que Dios existe. Y una persona, cuando le va a ocurrir algo, un accidente o pasó algo y bueno, pues no se mató o no le pasó lo que le iba a pasar, y tiene una reacción natural y dice: Dios mío. ¿Por qué tienen esa reacción? Porque encontramos que Dios, Él mismo, en la conciencia del ser humano, Él se revela al humano. Se revela en la conciencia y se revela por la creación.
Y bueno, aquí no hay los pensamientos que a veces son una contradicción y son como tantos argumentos que se levantan de que, bueno, venimos del chango, pero bueno, ¿y quién hizo al chango? Y bueno, no encontramos respuestas. Y si bueno, también bueno, hubo una explosión, hubo un meteorito y bueno, de eso se formó todo. Y entramos, bueno, ¿de dónde surgió? ¿Y quién lo creó? Porque todas las cosas se hicieron perfectamente diseñadas. Y no hay una explicación. Entonces siempre nos quedamos cortos en las investigaciones y en todo lo que la ciencia y la evolución nos quiere enseñar. Y solamente voy a leer unos 2 versos ahí en el libro de Jeremías, lo que la Biblia nos enseña en el capítulo 29 y en el verso 11. Lo que la Biblia dice ahí, esta es la voluntad de Dios. Y ahí vamos a terminar con esta enseñanza. Ahí en Jeremías 29, en el verso 11, lo que Dios dice ahí en su palabra, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y en esta parte la Biblia nos enseña y nos da una promesa de cuáles son los pensamientos de Dios, cuál es la voluntad de Dios que Él tiene con toda la humanidad. Y Él dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y la Biblia nos enseña en esta parte, dice aquí, que debemos de buscar a Dios de todo nuestro corazón, de ser sinceros. Y como les comenté, no importa la situación donde estemos, necesitamos dar un paso de fe, necesitamos creer. La condenación, la Biblia nos enseña que solamente seremos condenados por el no creer. El no creer en su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Esa es la condenación. Los otros pecados serán perdonados, pero el no creer, el dudar, una de las cosas que mientras algunos se convierten a Dios, se convierten en nuevos seguidores del Señor Jesucristo, en nuevos discípulos, yo les digo, el miedo vendrá, las dudas atacarán, muchas cosas vendrán, pero esos son ataques del enemigo. Cada vez que el enemigo ataque en las dudas y en el miedo, en el desaliento, ustedes díganle a Dios y díganle al Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, yo te pertenezco, sálvame, ayúdame. Y yo les garantizo y yo les puedo decir que hasta ahorita Dios no me ha desamparado y Dios me sigue ayudando, y yo le pido a Dios que me siga ayudando y que Él haga lo que Él tiene que hacer en el ministerio que Él pues me ha permitido desempeñar. Que Dios los bendiga. Amén.